debate sobre educación directamente a los cambios que se anunciaron para lo que tiene que ver con bachillerato. Que se anunciaron, pero nomás se dio el primer gran titular, ya apareció el cuestionamiento, la crítica, la polémica, así que vamos a aprovechar que tenemos a... ¿Cómo será que hasta los propios hijos de Robert Silva le dicen, papá, ¿me puedes explicar qué vas a hacer? Porque la verdad que todos me preguntan en clase a ver cuáles son los cambios y ya no sabemos qué es. Si tus propios hijos te lo cuestionan y te lo preguntan, imagínate el resto. A ver, somos todo oídos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cuándo? Bueno, primero que nada, creo que es lo importante que se generen estas cosas. A ver. Creo que es la necesidad que tiene esta sociedad y este país de poner a un tema de centralidad capital como la educación en el debate público permanente. Bien, bienvenido, ya está ahí. Está instalado. Sí. Entonces, en vez de hablar de tantas otras cosas, decir, bueno, la educación media superior, los bachilleratos que tenemos, ¿atienden las necesidades, como yo decía hace un rato? Aquello de poner científico, humanístico, biológico, que hace décadas que el Uruguay lo tiene. No, no lo sabemos. Lo que sí nosotros decimos es, nosotros vamos a tener una educación media superior que esté centralizada en las necesidades de los jóvenes. Y las necesidades de los jóvenes muchas veces nos pasan por una temprana elección de una orientación, que muchas veces tienen que dar marcha atrás. Porque tempranamente los obligamos a decir, bueno, usted ya a los 15, 16 años... Y eso ya te aleja de determinadas materias. Va a ir por este lado. No, a ver, tienen que sí tener, y no hay que tener miedo de decirlo, competencias. El mundo avanza hacia el mundo de las competencias, hacia los perfiles por competencia. Y tienen que tener competencias que sean transversales. La tecnología, el arte que genera la innovación, la creatividad permanente, el razonamiento, el uso de la lógica, el lenguaje, la lengua, saber expresarse, saber expresar lo que quiere decir, entender, comprender a través de la oralidad, a través de la escritura. La segunda lengua. Tenemos un problema a nivel país con el inglés en particular, para hablarlo francamente. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que poner en el debate. Y obviamente, tienen que haber énfasis y tienen que haber opciones. ¿Quién se le ocurre que alguien para que vaya a entrar a la Facultad de Ingeniería no tiene que obtener aprendizajes básicos sobre cálculo antes de ingresar? ¿A quién se le ocurre que no? Nosotros lo que sí estamos diciendo es que es fundamental analizar ese último tramo de la educación obligatoria, porque hoy un joven de 18 años tiene que tener competencias básicas que les permitan, si es su decisión, insertarse con mediano éxito en una sociedad en permanente cambio. Tener habilidades, tener destrezas. Y nosotros tenemos dos grandes áreas. Una, la de los bachilleratos diversificados de secundaria, que son tradicionales. Secundaria no se piensa en sí mismo. Secundaria sigue en muchos aspectos concebida como algo preparatorio previo a la universidad. Y la idea es que sea en sí mismo un principio y un fin. Y que sea en sí mismo, exactamente, que sea en sí mismo un nivel educativo que prepara a sus estudiantes para la continuidad educativa. Fin último, la educación existe para que todos sigan estudiando, pero también para poder insertarse con éxito en distintas actividades. Y tenemos la secundaria y tenemos la UTU. Y vamos a ver qué hizo la UTU. La UTU en el año 97 estableció los bachilleratos tecnológicos, que fue una política de Estado que continuó a pesar del cambio de los gobiernos. Trabajó por competencias, estableció perfiles, estableció áreas de saberes y otorga al finalizar cada bachillerato una acreditación de asistente, de auxiliar, bachillerato de informática, bachillerato de la construcción, bachillerato de química, una cantidad de cosas. Bueno, son las dos cosas que tenemos. Uno tiene algo más de 100.000 estudiantes, el otro tiene 50.000. Vamos a analizar, vamos a complementar esfuerzos en toda la educación. Lo que yo le pido a la gente, miren, y le pido a la sociedad, no nos neguemos al debate, no nos neguemos a reflexionar. Seamos conscientes de que nuestro sistema educativo tiene muchas dificultades y necesita un cambio drástico. Hay que deliberar, hay que dialogar. Nosotros hemos establecido una hoja de ruta. Quiero reiterarlo para que quede claro. Es falso los que dicen que no se va a dialogar y que esto está impuesto. No es así. Bien. Hay una hoja de ruta aprobada que es pública y que cualquiera puede acceder con participación de muchísima gente y sí lo que vamos a hacer, que es lo que muchas veces nosotros lo dijimos. Pero ¿sabes qué? Con esto redondeo, sí. Vamos a tomar decisiones.
En la educación muchas veces Bueno, lo que ha faltado es tomar decisiones. Ahí, permíteme Estamos en asamblea permanente. Ahí yo creo que es donde se complica la cosa. Porque por un lado hay un gobierno que viene anunciando se van a tomar decisiones como contracara de lo que ha sido un poco la considerada inercia de las administraciones anteriores. Y en ese tomar decisiones pareciera que quedan afuera otros protagonistas que pudieran en diálogo acompañar Lo que pasa, o no ¿sabes esas qué? decisiones. Que hay ¿Cómo hay que verlo? Hay mucha gente que si uno no hace lo que ellos quieren, no escucha, no dialoga y está cerrado a las posibilidades de entendimiento. Y eso no es así. Como en toda negociación, hay que ceder posiciones. Si no, no es negociación. Una cosa es negociación y otra cosa es diálogo. Claro, nosotros podemos dialogar, podemos a la vez negociar en los términos que corresponda. Por ejemplo, yo siempre digo, nosotros tenemos condiciones laborales, tenemos con los sindicatos y una ley de negociación colectiva. Y la parte técnica tenemos a las ATD. Tenemos representación de nuestros equipos, pero además tenemos los colectivos, vamos a habilitar diversos ámbitos de participación de los docentes en general. Y una cosa que es muy importante, y que nosotros llegamos también para decirlo, salir de la endogamia educativa. Porque muchas veces la educación nos creemos que es solo el tema de docentes, solo docentes. Sí, sí, los docentes somos los actores protagónicos del sistema educativo, con la centralidad y la razón de ser que es el estudiante, ¿no? Nosotros existimos porque hay estudiantes, si no, no existiríamos. Pero cumplimos un rol protagónico insustituible. Ahora, estamos al servicio de una sociedad. Nosotros tenemos que dialogar, tenemos que conversar con las empresas, con los trabajadores, con la sociedad civil organizada, con los sectores profesionales, con todos. Y a partir de ahí construir. Miren, UTU ya inició ese proceso en diálogo con los sectores empresariales, con los trabajadores, para adecuar su currículum. Y me parece que es fundamental, porque además, y con esto redondeo, le da una cuestión que el sistema educativo tiene que tener, que es vocación de continuidad. Los bachilleratos tecnológicos, en 1997, en el proceso de reforma liderado por Germán Rama, se construyeron a partir de encuentros de trabajo con los sindicatos, con los empresarios, con los docentes, con las ATD, y perduraron en el tiempo. Creo que nosotros tenemos que tomar eso como un ejemplo, tratar de encontrar las mayores posibilidades de acuerdo y de encuentro, pero sabedores de que tenemos una hoja de ruta y que en el 2023 el proceso tiene que comenzar a andar. Bien, me queda la última y paso a los panelistas. En cualquier caso, ¿se ha ya conversado con las universidades? Porque, a ver, las universidades a su vez planteaban el problema de que llegaban de bachillerato con un montón de carencias, ¿no? Y que después se veían en el desarrollo de la propia carrera universitaria que elijan. Se intenta, por supuesto, que eso se zanje, ¿no? Sí, sí. Pero no le va a llegar un chiquilín ya con una antesala de conocimiento de lo que va a estudiar. Porque al eliminar las especificidades de bachillerato y pasar a ser uno más Pero eso general, no es así, ¿no? A ver. Hoy por hoy, yo quiero saber, poner sobre la mesa, perdón, una cuestión que es clara. Nosotros la administración anterior incluso, hizo el estudio y si yo no estoy errado, sé que es más del 60%, precisamente el 68% de la formación que ofrece la Universidad de la República no exige un bachillerato específico. Cualquier bachillerato sirve para continuar estudiando. Ah, bueno, ahí me estoy enterando. Entonces, ¿qué nos está demostrando eso? Que hay saberes generales, aprendizajes generales, entonces, incluso algunos que hay que profundizar, que están en una orientación general de egreso. Ahora, hay otras áreas que sí necesitan una profundización previa a la continuidad. Ejemplo ingeniería, ejemplo medicina, ejemplo arquitectura. Es decir, precisan. ¿Y dónde va a estar eso si no va a estar en bachillerato? Va a estar en lo que hemos acordado, que es un tercer año de profundización. En vez de haber un quinto y un sexto, sería un sexto. Pero a ver, todo esto también va a ser producto del diálogo, de la discusión. Bien. Nosotros como autoridades educativas estamos diciendo, bueno, nos parece que tenemos que andar por acá. El tema es que todos los titulares hoy es ANEP instalará el bachillerato general. Sí, sí, va a haber un bachillerato general, pero sin duda
va a haber formación específica previa en determinadas áreas. Pero además les quiero decir, nosotros hemos conversado con la universidad, tenemos con el rector un excelente relacionamiento por ahí con va mi Rodrigo pregunta, Garín. ¿no? Hemos trabajado en conjunto, como diría yo, en forma destacada, por llamarlo de alguna manera, y creo que eso a la educación le hace mucho bien, porque la centralidad tiene que estar en el chiquilín, que sale de un sexto de Derecho, de un tercero de UTU, y quiere continuar en la universidad y quiere continuar con su trayectoria educativa. Entonces, nosotros no podemos ponernos la ANEP por un lado, la UDELAR por el otro, la UTEC por el otro, los privados por otro. Acá tenemos que estar todos espalda con espalda para generarle oportunidades. Bien, preguntas concretas. A ver, Pepe, ¿tenés alguna? No, estaba escuchando muy atentamente. Estoy de acuerdo con la unificación, estoy de acuerdo con el cambio, no por el cambio en sí como relato solamente, sino por lo que esto implica, especialmente en una época donde quizás hace un tiempo hablábamos de una época de cambio y ahora estamos hablando casi que de un cambio de épocas, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Producto de la pandemia, producto del avance de las nuevas tecnologías. Y estaba pensando, por ejemplo, en el bachillerato de informática en UTU, hasta hay un tema hasta de género, ¿no? El otro día me comentaban que en los primeros años creo que van 3 o 4 chicas nada más. Sí. Y lo hablaba con rectores de la universidad privada o de varias universidades privadas. Y me decían, a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos un 97% de hombres. Todas esas cosas van a ir cambiando con el paso del tiempo. Sin duda. Y habrá que ir adaptándose. Y tenemos que tener políticas focalizadas para cambiarlo. No cabe duda. Porque si quedamos que las cosas cambien solas, entonces nosotros tenemos programas específicos de una cuestión de género en materia de ciencias para fomentar la incorporación de los estudiantes, porque nos parece que es muy importante. Bien. Bueno, sí, el problema no es cómo llegan, sino que tienen que llegar. Esa es la realidad. No vamos a contar el año 2020, bueno, por la pandemia y parte del 2021, pero si vamos para atrás, los chiquilines que terminaban el liceo eran el 30%, 35%. Es un número que llama la atención. Habrá que ver y discutir si este cambio es bueno o no, o habrá que ver cómo se puede regularizar. Pero la situación en que estábamos, lógicamente, no era la mejor. Eso es indiscutible. Tiene que haber un cambio. Yo creo que parte también de ese rechazo al cambio por parte de algunos gremios de la enseñanza se debe también haber perdido un poco la gobernabilidad y bueno, y es un tema más político que otra cosa. La pregunta en concreto es, los otros días estuvimos aquí en el programa con unos estudiantes de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho más precisamente, que estaban planteando la opción de algunas materias que sean en forma virtual. ¿Cabe la posibilidad que en enseñanza secundaria, como forma de apoyo para este nuevo sistema que se quiere implementar, para que sea más específico, sobre todo en el último año, exista, aprovechando ya que tenemos en el tema de la virtualidad una experiencia relativamente buena, algún apoyo en cuanto a alguna materia que sea de carácter virtual para reforzar ese año de especialización para finalizar secundaria? Yo creo que estamos obligados a hacerlo. Nosotros como autoridades tenemos una cosa clara. La presencialidad que está ahora no es la misma presencialidad que hubo antes de la pandemia. Y tenemos que trabajar muchísimo para que los aprendizajes que se obtuvieron producto de la pandemia continúen y perduren. Toda esa inversión que la sociedad uruguaya hizo a través del tiempo, pero últimamente con el Plan Ceibal, siempre lo dijimos, no está aprovechada, no está aprovechada. La pandemia lo dejó en evidencia. Nos vino muy bien, fue un espaldarazo en situaciones de emergencia, y potenciamos el uso de plataformas educativas, valoramos la computadora que se nos daba, porque muchas veces, hasta eso yo me permito decir, no había la valoración del dispositivo que se le entregaba gratuitamente. Entonces, creo que lo tenemos que implementar. Y hoy hemos estado conversando, creo que hay cosas fundamentales. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros tenemos 880.000 uruguayos que no terminaron el ciclo básico. Nosotros tenemos que instrumentar mecanismos que posibiliten continuidad educativa y culminación de tramos. Y la virtualidad nos ha demostrado que hay tecnología, que hay herramientas y nuestros docentes están en su mayoría a la altura de las circunstancias para poder atender. Entonces, se impone la semipresencialidad, el trabajo con presencialidad y virtualidad combinada, y la reforma curricular va a tener un componente fuerte en ese sentido, en todos los niveles. Selva. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con que la educación es un proceso y que como todo proceso exige adecuaciones y movimiento, es decir, no puede quedar estancado en el tiempo y nosotros tenemos rezagos. No soy tampoco de las que digo que nuestra educación es un desastre,
porque en el mundo entero el tema de la deserción a nivel de secundaria es un problema. Es decir, conozco, digo, cifras de otros países, incluso desarrollados, donde a veces apenas también sale el 40% egresa y el 60% por X razón abandona. A veces también está en los planes de estudio, en las motivaciones que creamos en los muchachos y en la posibilidad de identificarnos con sus necesidades y sus nuevas, diría yo, atenciones, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una necesidad de cambio. Auguro eso que tú dijiste hoy, que es el hecho de tomar decisiones, porque si bien ha habido muchos diagnósticos y muchas discusiones, y yo he participado en algunas de ellas a través de EDUI 21, etcétera, y creo que hay una buena actitud y una buena intención en esas discusiones, hay un momento que hay que llegar a actuar, hay que empezar a actuar. Entonces nos equivocaremos, no actuaremos de la mejor forma, corregiremos en el camino, pero en realidad hay que hacer. Llegó el momento de hacer. Quiero aclarar a la audiencia, porque quizá quedó mal una información que yo di, está mal, que lo que la ANEP pide no son 31 millones de pesos en esta rendición, sino 31 millones de dólares. Y si no me equivoco, algo se consiguió, ¿no? Se consiguió, según nos han informado, entra a plenario asignación de recursos extraordinarios a la administración, así que lo recibimos de muy buena manera. Me alegro. Bien, faltabas vos para completar. Yo veo que Silva tiene un entusiasmo tremendo. Y que no se le agote, que no se le acabe. No, que no se le acabe, que tiene una pasión por lo que hace brutal, que pone todo el empeño. Y también veo que Silva, por su condición de presidente del CODICEN, no puede entrar en determinados temas políticos. La pregunta que yo quiero hacerle es si eventualmente se derogaran los 30 y pico de artículos de la LUC que promueve el Frente Amplio y el PIT-CNT, ¿cuánto de todo ese ímpetu, cuánto de todas esas iniciativas, cuánto de todos estos cambios de los que estamos hablando se frenarían, si es que se frenarían? ¿En qué medida inciden los artículos de la LUC para todo este entusiasmo que usted tiene hoy? Bueno, a ver, ustedes saben que yo tengo inhibición, pero yo lo que sí puedo decir es que nosotros hemos estrenado a partir de esta ley una gobernanza nueva y que la gobernanza nueva nos ha hecho mucho bien. Yo quiero decir que el estar en una misma mesa, los directores generales, que a su vez son los responsables en los distintos subsistemas, está atacando fuertemente en un problema que la administración tiene, que es la coordinación, que es la articulación entre los distintos niveles. Muchas veces, por no decir, voy a dejar muchas veces, cargamos sobre la mochila del estudiante y de su familia el cambio de los distintos niveles, de inicial a primaria. Primer año, la repetición, primer año de escuela. De sexto de escuela a primero de UTU de liceo. La repetición, ¡pum! Es un tema de tránsito educativo, no hay duda. Cuarto año de liceo, también, la repetición, es un tema de ciclo básico a bachillerato. Y hay una necesidad imperiosa de articular, no solo por eso, para darle mejores condiciones a nuestros estudiantes, sino también, y hay que decirlo, porque la gente nos da 1.780 millones de dólares por año, hay que administrar mejor, hay que optimizar la gestión, no hay duda. La educación necesita más plata, pero necesita gestionarse mejor. Bien. Eso es así, no hay vuelta. Entonces nosotros estamos en ese esfuerzo y estamos trabajando en el marco de la gobernanza que hoy tenemos. Y lo mismo diría que hay otra cosa que estamos trabajando, que es un largo anhelo y que venimos bien, que es por el título universitario, para maestros. Por favor, sí. Y para profesores. Y nosotros venimos articulando, porque mire, que la ANEP sea autónoma no quiere decir que no tiene que conversar con el ministro de Educación y Cultura, sentarse en una mesa y dialogar. Y tratar de acordar en las competencias que tiene el MEC y las competencias que tiene la ANEP. Y nosotros en ese diálogo hay un camino que se entendió pertinente y que estamos transitando para que en el 2023 comiencen las carreras universitarias. Nosotros en diciembre de este año el Consejo de Formación en Educación estableció un cronograma en donde vamos a tener, en el marco de mucha participación, ATD, distintos colectivos, tomando lo que venía de antes, porque tampoco hay que ser fundacional, para presentar
los planes de formación universitaria. O sea que creo que es un tema muy importante a seguir trabajando, las dos cosas. Bien. Cuando existan esos planes, ¿alguno tendrá la potestad o la capacidad de ofrecer alguna posibilidad de, no sé, de renovarse, de hacer una suerte de upgrade a los docentes en ejercicio, a los maestros en ejercicio? Estamos trabajando, es fundamental. Lo dijo Varela. Si no es para los de aquí en adelante. No, claro, lo dijo Varela y lo dicen los principales estudios, ¿no? El techo máximo de calidad de un sistema educativo es la calidad de sus docentes. No hay vuelta, es así. Miren, hay estudios internacionales que muestran dos cosas que inciden en el éxito o el fracaso de los niños. Una es sus condiciones familiares, las de origen, sí, y otra es la calidad de los docentes. No hay vuelta. Entonces nosotros estamos trabajando, vamos a desarrollar un fuerte plan, nosotros nos comprometimos en el presupuesto, en el plan de desarrollo educativo, un fuerte apuesta a los más de 5.500 directivos que tenemos de desarrollo y formación profesional. Bien. La clave es tener muy buenos equipos directivos y también de desarrollo profesional a los docentes en general. Bien. Y a su vez, una cuestión que no es menor, tenemos que trabajar por los que ya son docentes y no tienen título universitario, que tengan la posibilidad de, a través del mecanismo que estamos viendo cómo puede ser, o lo que claro, un reconocimiento y que puedan también tener título universitario, porque no es solo tener el título, es también tener la formación universitaria. No, pero es que estoy pensando en eso, no es que me pongan una chapa o me pongan un título que digan... Pasó con el plan Ceibal. Yo recuerdo la resistencia a usar la computadora y a usar el plan Ceibal. Yo lo recuerdo porque no le quiero robar la pregunta a Pablo, pero lo hablamos en la tanda con respecto al tema de la repetición en los comedores escolares, repetición de platos me refiero, ¿no? Volvemos a la alimentación. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué quedó? No, en la tanda hablábamos me preguntaban qué había pasado con el tema de la repetición escolar. Yo quiero desmentir, no hay directiva de repetición, de no poder repetir. Comida. Lo que sí, Sí, hablamos de comida. Repetición escolar, parece que estuvieron hablando de repetidores. De la alimentación. De la famosa bandeja de la declaración de la diputada. A ver, acá hay una cosa que es esta. Nosotros tenemos 2.200 comedores escolares. Tenemos realidades muy diferentes, tenemos sistemas tradicionales, tenemos sistemas terciarizados. Hay que estar en el contexto y en la situación de cada comedor, con los docentes, con los funcionarios y con la comunidad que está. Nosotros tenemos un servicio de alimentación escolar que, además de trabajar por la profesionalización, por trabajar por la alimentación saludable, por atender los requerimientos nutricionales de nuestros niños, trabaja también por atender las necesidades, por atender el hambre, porque hay lugares donde los niños tienen hambre, y es cierto. Y el comedor puede ser la única comida que el niño tiene en el día. Y obviamente que si hay una necesidad para atender, yo no tengo duda que un comedor de una escuela la atiende. Porque además, yo quiero decir a la gente que se quede tranquila, que plata para los comedores escolares tenemos porque la da la gente cuando paga el impuesto de primaria. Y tenemos un impuesto que está destinado a atender la alimentación de los estudiantes. Y eso es una cosa que es muy buena y nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos. Robert Silva, presidente del CODICEN, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y va a haber que seguir de cerca todo este debate que se instala entonces sobre bachillerato general, porque de verdad que suena muy interesante y suena realmente, bueno, un primer paso es un cambio tangible, ¿no? Por lo menos en el papel. Muchas gracias. Gracias. Antes de cambiar de tema, quiero contarles que vuelve a